Bienvenidos a Bajo las Sombras, donde lo oculto cobra vida, y cada susurro puede ser el eco de algo que aún te observa. Prepárate para adentrarte en 5 historias que muchos desearían olvidar. Relatos que nacieron del miedo más profundo, de la oscuridad más real, historias que tal vez no deberías ver a solas. Me llamo Camila y esta es la historia de cómo mi vida cambió por completo después de mi traslado a una nueva escuela. Siempre pensé que los cambios eran oportunidades, pero nunca imaginé que uno de ellos me arrastraría al borde de la locura. Todo comenzó con un número, solo un número, 103, mi nuevo casillero. Era lunes, primer día en la secundaria Santa Beatriz. Mis padres se habían mudado por trabajo y yo, no tenía opción. Nueva ciudad, nuevos compañeros y un edificio gris y viejo que olía a humedad y tiza. Cuando me entregaron el horario y la combinación del casillero, la recepcionista me miró raro, como si algo en la hoja le molestara. «¿Casillero 103?» preguntó en voz baja. «¿Estás segura?» «Eso dice aquí», respondí sin pensar mucho. Ella me dedicó una media sonrisa nerviosa y me deseó suerte. En ese momento no entendí por qué. El casillero 103 estaba al final del pasillo más antiguo del colegio. Mientras los otros eran de un gris opaco, el 103 tenía el metal oxidado y rayaduras en la pintura, como si alguien hubiese intentado arrancarlo de la pared. Lo abrí. Vacío. O eso pensé. En el fondo había una hoja arrugada. La desenrollé. Era una carta escrita con tinta roja. No lo abras si no estás preparada para ver lo que otros no pudieron soportar. Pensé que era una broma. Algún estudiante aburrido intentando asustar a los nuevos. Pero al día siguiente encontré algo más. Era una cajita pequeña, de madera gastada. Dentro, una trenza de cabello humano. Me estremecí. Lo dejé ahí. Cerré la puerta del casillero, convencida de que era un juego macabro de alguien. Pero entonces empecé a soñar. Soñaba con una chica de cabello largo, parada frente al espejo del baño de chicas. Lloraba, me pedía ayuda y repetía una y otra vez: «Devuélveme lo que me quitaron». Cada día aparecía algo nuevo en el casillero. Una credencial escolar, de 2011, una pulsera rota, un cuaderno con garabatos que decían: «No confíes en ellos». Empecé a investigar. El bibliotecario era el único adulto que no me miraba raro. Un hombre mayor, con ojos tristes. Le pregunté por estudiantes desaparecidos. Dudó, pero terminó cediendo. Vanessa Orellana, 16 años. Desapareció en 2011. Nunca encontraron el cuerpo. Lo último que se supo de ella es que dejó una nota en su casillero. ¿Cuál era su número? Me miró fijo. El 103. Sentí un frío en la espalda. Empecé a atar cabos. Las cosas del casillero eran de ella. Una noche me quedé más tarde de lo normal. Estaba sola en el pasillo. El casillero comenzó a vibrar, suavemente al principio, luego con fuerza, como si algo dentro quisiera salir. Escuché mi nombre. Camila. Me acerqué con terror. Pegué la oreja. «Tú también sabes lo que es perder algo, ¿verdad?» Retrocedí. Me fui corriendo, pero los sueños se intensificaron. Vanessa gritaba ahora. Gritaba y sangraba. Veía su rostro lleno de cortes, rodeada de risas que no eran suyas. Empecé a sentir lo que ella sintió: la soledad, el desprecio, la desesperación. Y entonces recordé algo. Mi madre había tenido una prima que se suicidó en la adolescencia. Siempre fue un tema tabú. Nunca supe su nombre real, hasta que, revolviendo papeles antiguos en casa, encontré una foto. Era Vanessa. Mi madre me lo confirmó con lágrimas. ¿Su prima? ¿Mi tía segunda? Su familia había cambiado de ciudad para huir del escándalo. Nunca hablaron de eso, pero el casillero sabía. Me eligió porque yo tenía la sangre de ella.
porque solo alguien que compartiera su historia podía liberarla. La última noche fue la más horrible. El casillero apareció abierto sin que yo lo tocara. Dentro solo había un espejo y una vela encendida. Me miré, y por un segundo no vi mi reflejo. Vi a Vanessa, pálida, hundida. Me suplicaba con los ojos. Entonces comprendí. Tenía que terminar lo que ella no pudo. Le hablé. «Estoy aquí, Vanessa. No estás sola». Una fuerza invisible me empujó contra el casillero. Sentí un vacío en el pecho, como si algo saliera de mí, como si ella tomara una parte de mí para descansar, y entonces todo se detuvo. A la mañana siguiente, el casillero 103 estaba limpio, sin marcas, sin ruidos. Nadie hablaba de él. Era como si nada hubiera pasado, pero yo no volví a ser la misma. A veces, frente al espejo, no veo mi reflejo completo. A veces escucho una voz que me agradece y otras siento que algo o alguien sigue dentro de mí. El casillero no desapareció, solo está esperando a la próxima Camila. Nunca pensé que terminaría trabajando en una morgue, pero cuando estás en la universidad necesitas dinero y los turnos nocturnos pagan mejor. Me llamo Julián, 25 años, técnico forense en prácticas. La noche que empezó todo era mi primer turno. Nunca lo voy a olvidar. Entré al turno a las 10 en punto. El hospital ya dormía. Solo el eco de los fluorescentes y el zumbido de los refrigeradores rompían el silencio. Mi supervisor, el doctor Rivas, me dejó solo luego de mostrarme los procedimientos. Tú solo mantén el orden. No abras lo que no tengas que abrir. Lo dijo como si no fuera obvio, pero su mirada me dejó incómodo. A la 1:40 de la mañana, mientras hacía el inventario, escuché el primer sonido, un golpe sordo. Provenía del fondo, donde están los compartimentos refrigerados. Me acerqué lentamente. Uno de los cajones vibraba ligeramente. Me dije a mí mismo que era el compresor. Un fallo técnico. Cosa de los metales dilatándose. Nada más. Volví al escritorio. Pero los golpes regresaron. Y más intensos. 3 golpes. Luego silencio. Luego otros 3. Como si alguien tocara desde dentro. Contra toda lógica, abrí el compartimento de donde venía el sonido. Había una sola bolsa negra, sin etiquetas visibles. No debía abrirla. No tenía orden de hacerlo, pero había algo escrito con marcador rojo en la cremallera. ¡Ayúdame! Me reí, nervioso. Una broma macabra de algún técnico, seguro. Pero luego noté que la tinta no estaba seca. Al abrir un poco la cremallera, dentro no había un cadáver como los demás. Estaba envuelto en vendas y entre ellas un pedazo de papel. Un mensaje escrito a mano. Julián, no me delates. Me congelé. Nadie en el hospital conocía mi nombre. Leí el papel de nuevo. Era la letra de mi padre. Mi padre desapareció hace 10 años. Nadie supo qué le pasó. Ni cuerpo, ni pistas. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Saqué el informe del cadáver asignado a esa bolsa. No había nombre, solo un código. Era reciente, ingresado esa misma tarde. Volví a abrir un poco más la bolsa y vi su rostro. Era él, vivo, dormido. ¿O fingiendo? Sus ojos se abrieron. Lentamente, me miró directo. Susurró. No grites. No puedes imaginar lo que he visto. Me escondí con él en la sala fría. Cerramos el compartimento por dentro. Temblando, le pregunté qué estaba haciendo allí. Su respuesta fue apenas un susurro. No es un hospital, es una pantalla. Aquí, experimentan. Gente que no tiene a quién reclamarles. Vagabundos, desaparecidos, como yo. Me explicó que lo habían dado por muerto intencionalmente, que fingió aceptar el experimento para escapar del lugar donde lo tenían encerrado.
No estoy solo, Julián. Hay otros, pero no todos quieren salir. Algunos ya no son como antes. Golpes, ahora no en el refrigerador, en la puerta de la morgue. Alguien, o algo, sabía que él se había despertado. El generador de emergencia se activó. El hospital quedó en penumbra. Se escuchaban pasos, lentísimos, y luego arrastrar de pies. Mi padre me entregó otro papel. Si me encuentran, dile a tu madre que lo siento y que ya no puedo volver. Tienes que irte, hijo. No pueden verte conmigo. Si lo hacen, serás el siguiente. Me negué. Pero entonces vi lo que venía por el pasillo. 3 figuras, envueltas en sábanas quirúrgicas, caminaban como dormidos, pero sus ojos estaban abiertos, no parpadeaban, y uno de ellos no tenía boca. Mi padre cerró la compuerta desde dentro, me empujó hacia la salida. Yo corrí. Cuando volví con seguridad del hospital, el compartimento estaba vacío. Nadie había ingresado cadáveres esa noche, según el registro. Nadie había firmado ninguna bolsa, y la cámara de vigilancia se había desconectado. Ya no volví a trabajar allí. A veces recibo cartas sin remitente, notas con letras recortadas de revistas. Estoy bien, no busques más. Aún me vigilan. Cuida de tu madre. A veces sueño con él, y en el sueño estoy dentro de una bolsa negra, y desde afuera, alguien escribe mi nombre. Nunca me habían gustado los departamentos, no por el ruido o por lo pequeño, sino por la idea de compartir paredes con extraños, escuchar pasos arriba, voces en los pasillos, una tos detrás del muro. Pero al final, el precio pudo más que el miedo. Me mudé al 5B, una unidad modesta, de techos bajos y pasillos largos. El edificio tenía sus años y sus ruidos. Trabajo desde casa. Turno nocturno, edición de audio, auriculares, silencio, café. Esa era mi rutina, hasta que una noche alguien tocó el timbre. Era la 1:37 de la mañana. Estaba concentrado en una pista con ruido blanco cuando lo escuché. Ding dong. Me quité los audífonos, caminé hasta la puerta, miré por la mirilla. Nadie. Silencio total. Pensé que era un error, o alguien borracho en el edificio. Volví a sentarme. 30 minutos después, volvió a sonar. Y otra vez, nada. El pasillo estaba vacío. Pasaron 3 noches, siempre lo mismo. Siempre entre la 1:30 y las 2. El timbre sonaba 1 o 2 veces, a veces más, y siempre sin nadie del otro lado. Instalé una cámara justo encima de la puerta, una de esas que se conectan al celular. Envío en vivo, visión nocturna. La noche siguiente, lo grabé, o eso creí. A las 2:11 de la mañana el timbre sonó. Corrí al celular, abrí el video, y no había nada. El pasillo, completamente vacío. Pero algo me llamó la atención. En un cuadro, justo antes del timbre, algo se movía. Una sombra, una silueta, que se ocultaba justo fuera del campo de visión de la cámara, como si supiera exactamente hasta dónde podía verla. Ajusté la cámara, la giré más hacia el ángulo ciego. La noche siguiente no sonó el timbre, pero en el video se veía algo, una figura, delgada, pegada a la pared, inmóvil, como si estuviera esperando. No se movía, no respiraba, solo estaba. Y cuando terminé de revisar el metraje, vi algo aún peor. En uno de los cuadros, me estaba mirando, directamente a la lente. Ya no podía dormir. Tapé la mirilla con cinta, apagué el timbre. Pero aún así, cada madrugada me despertaba por el sonido de pasos en el pasillo. No fuertes, no pesados, eran como si alguien deslizara los pies, lentos, suaves, de ida y vuelta, durante horas. Y luego vinieron los ruidos desde adentro, golpes, detrás de la pared del baño, rasguños, desde dentro del armario, un crujido, justo debajo del fregadero, como si algo se arrastrara por los ductos. Llamé al administrador. Me dijo que el edificio tenía ductos viejos, sí,
que a veces los gatos callejeros se colaban, que no me preocupara. Pero no eran gatos. Una madrugada, la cámara se desconectó. Intenté reiniciarla y recibí una notificación. Movimiento detectado en el interior. El sensor de la sala se había activado. Yo estaba en la habitación, con la puerta cerrada. Apagué todas las luces, me armé con un cuchillo de cocina, y entonces escuché el sonido que me hizo congelarme. El timbre sonó desde adentro, no desde la puerta, desde el pasillo interno, justo al lado del baño. Un ding-dong suave, casi burlón, proveniente de dentro de las paredes. Me acerqué, temblando. Pegué el oído al muro y escuché una respiración, no una tubería, no viento. Alguien estaba respirando dentro de las paredes. Corrí. Fui al sótano del edificio. Encontré los planos viejos. Ahí lo vi. El muro del baño estaba conectado a un antiguo ducto de mantenimiento, uno que pasaba entre departamentos, inutilizado desde hacía años, pero no estaba sellado. Alguien vivía ahí. Alguien que conocía todos los rincones, cada sonido, cada punto ciego. Y esa noche, cuando volví al departamento, encontré el armario abierto. No lo había dejado así. Dentro no había ropa, solo un mensaje, garabateado con marcador en la pared trasera. Ya no necesito tocar el timbre. No vivo más ahí. Nadie me creyó. Pero a veces, en casas nuevas, edificios distintos, cuando cae la noche, juro que escucho un timbre lejano, uno solo. Y cuando miro por la mirilla, nunca hay nadie. Dicen que cuando te mudas, lo importante es tener buenos vecinos, pero nadie te enseña a qué hacer cuando el problema no es el ruido, ni las fiestas, ni la música a todo volumen, sino el silencio absoluto. Me mudé al edificio hace unos meses. Piso 3, departamento 302. La zona era tranquila. El edificio, antiguo, de esos con buzones metálicos, timbres oxidados y pasillos largos que huelen a humedad. Parecía perfecto, hasta que noté algo extraño. Mi vecino, el del 301. Nunca lo vi mudarse. Nunca escuché su voz, ni siquiera el sonido de su televisor. Lo único que sabía de él era que salía únicamente de noche, siempre entre las 2 y las 3 de la mañana. Lo veía por la mirilla. Caminaba lento, encorvado, con una capucha gris que le tapaba casi todo el rostro. Nunca saludaba, nunca miraba a nadie. Ni siquiera subía en ascensor si había otra persona dentro. Era como si no quisiera ser visto, y no era solo yo quien lo notaba. Una vecina, Clara, la del 305, me dijo un día mientras colgábamos ropa: ese del 301 es raro. A veces creo que me mira por la rendija del buzón. Le respondí que seguro era su imaginación. 3 días después, Clara desapareció, literalmente. Su puerta quedó abierta y su apartamento vacío, como si se hubiese desvanecido. Pregunté a otros vecinos. Nadie sabía nada. El administrador dijo que seguro se fue sin avisar, como hacen muchos. Pero algo no me cerraba. En el suelo del pasillo encontré una hoja de su libreta. Si me pasa algo, fue el del 301. Después de eso, empecé a observarlo. Lo anotaba todo: la hora a la que salía, el tiempo que tardaba en volver, cómo evitaba las cámaras, los pasos lentos, siempre descalzo, como flotando. Un patrón comenzó a formarse, y algo más inquietante. Cada vez que alguien hablaba mal de él, desaparecía. No de forma violenta, no dejaban sangre ni señales. Simplemente se iban, y nadie preguntaba. Era como si el edificio se tragara a las personas. Una madrugada decidí seguirlo. Lo vi salir por la mirilla. Tomé mi celular y bajé sin hacer ruido. Pero cuando llegué al vestíbulo, ya no estaba. Era imposible. No podía haber salido tan rápido. No había coches ni pasos. Solo
Silencio. Revisé la cámara de seguridad del piso. No se veía nada, como si supiera el ángulo exacto para no aparecer en el video. Era como un fantasma, pero real. Esa misma noche, instalé una cámara casera apuntando hacia su puerta. Activación por movimiento. Lo que capté me dejó helada. A las 2:47 de la mañana, la cámara detectó movimiento. Pero no se veía a nadie. Solo se escuchaba un susurro. Ella también está mirando. Y luego, un ruido en mi propia puerta. Corrí a mirar. Y había una nota, escrita a mano, pegada al timbre. Deja de espiar. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con pasillos interminables, puertas que se abrían solas y una figura encapuchada que susurraba mi nombre. Una tarde decidí entrar a su apartamento. Tenía una copia antigua de la llave que usaban los técnicos, heredada del anterior inquilino. Dudé, pero la usé. La puerta del 301 no estaba cerrada con llave. Adentro no había muebles, ni cama, ni cocina. Solo polvo, una silla vieja y una cámara apuntando hacia la entrada. Como si él también estuviera esperando a alguien. En el suelo había una libreta. Cada página tenía nombres, fechas y tachones. Clara estaba ahí. El chico del 4B, también. Yo, también. Con una anotación al costado. Observa demasiado. Y en la última página, un mensaje escrito con una caligrafía distinta. Él no es el problema. Sentí un ruido detrás. Me di vuelta. Y la puerta del 301 se había cerrado sola. No había nadie. Pero en ese silencio absoluto, escuché pasos. No en el pasillo. No en el departamento. En el techo. Corrí de vuelta a casa. Horas después tocan a mi puerta. Era él, el vecino. Me miró por primera vez, ojos hundidos. No dijo nada, solo susurró: "Nos están mirando a los dos". Y se fue. Desde entonces, ya no intento entender. Ya no observo, porque ahora sé que todo el edificio es parte de algo más grande. Un juego de vigilancia en el que nadie es quien parece. El 301 no es el enemigo. Él es solo una pieza más. Y yo ya estoy marcada. Me llamo Marcos. Mi esposa, Camila, y yo acabábamos de mudarnos. Después de años viviendo en departamentos minúsculos, por fin conseguimos una casa. Un barrio tranquilo, residencial, justo al norte de la ciudad. Casas gemelas, todas pintadas con la misma paleta aburrida de gris y blanco. Era perfecta. Hasta la noche que cometimos el error. Volvíamos de cenar con unos amigos. Eran las 11:43 de la noche. Llovía y el alumbrado de la calle estaba apagado. Las casas en la calle se parecían tanto que, al estacionar frente a la acera, ni nos dimos cuenta de que estábamos frente a la casa equivocada. La puerta estaba sin seguro. Pensamos que habíamos olvidado cerrarla. ¡Qué idiotas!, dijo Camila entre risas. Entramos. La casa olía igual, se sentía igual. Todo parecía estar en su lugar, hasta que empezamos a notar las diferencias. Primero fue una foto, una de nosotros en la repisa del comedor. Mis brazos rodeaban a Camila, pero mi cara estaba ligeramente distinta, como mal editada. Su nariz, más delgada, pequeños cambios, pero suficientes para inquietar. Después, la carta en la cocina. Estaba dirigida a Marco y Camila. Nuestros nombres, pero mal escritos. No recordábamos haberla recibido. Y luego, el sonido. Un zumbido eléctrico. Venía de la sala. La televisión estaba encendida, aunque jurábamos que no la habíamos tocado. En la pantalla, una grabación nocturna. Nosotros, dormidos, desde el ángulo de una cámara en lo alto del closet. ¿Qué mierda es esto?, gritó Camila, corriendo hacia la puerta principal. Cerrada, no con seguro, sellada, como si no tuviera mecanismo alguno. Las ventanas, selladas también, con lo que parecía vidrio blindado. Intentamos gritar. Nadie respondió. Buscamos nuestros celulares, pero no estaban.
ni en los bolsillos, ni en la supuesta casa, porque ya no era nuestra casa. Era una réplica, una trampa. En el estudio encontramos una carpeta en el escritorio. Adentro, informes, rutinas nuestras, fotos tomadas desde lejos, desde mucho antes de mudarnos, carteles de seguimiento, tiempos, horarios, rutas, compras y una nota. Versión 3. Errores mínimos. Empieza fase de observación directa. Ahí fue cuando lo entendimos. Alguien había reconstruido nuestra casa a la perfección. Había estado estudiándonos durante años, esperando que cometiéramos un error. En la última habitación, un cuarto sin ventanas, encontramos otra pantalla. En ella, una transmisión en vivo. Nuestra casa, la real, y allí, una pareja, igual a nosotros, haciendo la cena, riendo, viviendo nuestra vida. Camila, ¿eso somos nosotros? Pero no éramos nosotros, eran ellos, los que nos suplantaron. Ya no sé cuánto tiempo llevamos aquí. La luz cambia cada 8 horas, pero no hay relojes, no hay días, solo nosotros. Y las cámaras, siempre encendidas. Escuchamos ruidos por las noches, pasos detrás de las paredes, un crujido constante en el techo, como si alguien caminara lentamente, justo encima. Y a veces, justo antes de dormir, la pantalla se enciende sola. Nos muestra otra pareja nueva, afuera, cargando cajas, entrando a una casa, la nuestra. Hay historias que no deberían contarse, pero mientras tú sigas escuchando, yo seguiré hablando. Suscríbete si te atreves y activa la campana, por si acaso alguna noche necesitas saber que no estás solo. Te ha hablado Bajo las Sombras y te deseo muy buenas noches.